Bienvenidos a esta nueva edición de Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Yo soy Miguel Zambrano y hoy estaremos hablando de la dicción. En primer lugar, tenemos que saber que la dicción es pronunciar bien todas las palabras, no comerte, no agregar y por supuesto no sustituir ciertos vocablos, porque lo más importante en la buena dicción es que el mensaje llegue con claridad. También es bien importante decirles a todos ustedes que la buena y la mala dicción es una consecuencia de nuestro entorno social. Hablamos como hablan nuestros padres, como habla nuestro entorno, nuestro alrededor e incluso como hablan nuestros profesores. Por eso es bien importante desde pequeño tener buenos modelos a seguir para que nuestra dicción sea efectiva. Les voy a colocar un ejemplo de por qué nuestro entorno influye en nuestra forma de hablar. Niño A, niño B. El niño A vive en un sector popular, estudia en el sector popular, juega en la cancha del sector popular y quizás no estudió, o si estudió, estudió en algún recinto universitario del sector popular. Pero el niño B vive en el mismo sector popular, pero juega fuera del sector popular, va a la universidad, estuvo en escuela privada. ¿Cómo van a hablar los dos? Totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el entorno influye en nuestra forma de hablar. También es bien importante comentarles a todos ustedes que la buena dicción es cuestión de decisión. Hay personas que probablemente no tienen la necesidad de hablar bien, por ende siguen hablando mal, porque no tienen la obligación, capaz no tienen la aspiración. Entonces, cuando nosotros queremos hablar bien, tenemos dos caminos: la obligación o la aspiración. La obligación es porque sencillamente estás en un trabajo donde requieren de tu buena dicción y probablemente te obliguen a hacer un curso de oratoria, de dicción, de locución, de teatro para que la mejores. Pero la aspiración es aquella que siempre recomiendo en mis talleres, en mi libro y en mis cursos, donde vamos a ver la buena dicción como una oportunidad necesaria para crecer profesionalmente, para crecer personalmente, porque no es para nadie un secreto que en la sociedad una persona que hable bien es bien vista. Y esa persona que habla mal, lamentablemente lo tildamos de brutos, de ignorantes y de mediocres, y no nos detenemos a pensar qué oportunidades o cuántas oportunidades tuvieron ellos en la vida para hablar bien como hablamos nosotros. Entonces también esto es para la reflexión. Pero como sé que muchos de ustedes quieren saber cómo es que se mejora la dicción, vamos a comenzar ya con todo esto. Comenzamos comprendiendo la importancia de la articulación y de la modulación para tener una buena dicción. ¿Qué es la articulación? Es la unión de vocales con consonantes, consonantes con vocales, vocales con vocales, consonantes con consonantes y juntas producen sonidos. Entonces articular es el exacto sonido que le damos a cada fonema. Por ejemplo, si decimos construcción, allí hay una mala articulación. ¿Por qué? Porque nos estamos comiendo ciertos vocablos. Lo ideal o el sonido idóneo sería construcción, construcción, construcción. Cuando nosotros tenemos esa buena articulación es porque le estamos dando el exacto sonido a cada fonema y viene gracias a la referencia. Por eso es bastante importante siempre tener muy buenos ejemplos a seguir. Y la modulación es la mecánica del habla. Cuando hablamos de modulación es abrir la boca. Por ejemplo, tengo una anécdota de mi abuela que siempre me decía cuando pequeño: mijo, abra la jeta. Abrir la jeta es abrir la boca. Jeta es un modismo de la zona andina de mi país acá en Venezuela y por ende eso es sabiduría ancestral. Si tú abres la boca, se te va a entender todo lo que estás diciendo. Entonces modular es abrir bien la boca, mover los músculos de nuestro rostro, porque hay que destacar algo muy importante. Aproximadamente unos 37 músculos utilizamos para, o mejor dicho, 37 músculos tenemos en nuestro rostro, de los cuales unos 7 u 8 utilizamos para hablar, es decir, para que exista esa modulación. Entonces no puede haber apatía, no puede haber sedentarismo y tenemos que tener entusiasmo para modular. La exagerada modulación, sin duda alguna, crea un sonido bastante falso y tenemos que evitarlo. Y la que hace modulación, por supuesto que no se entiende nada porque no está abriendo la boca. Usted necesita abrir la boca de forma natural. Entonces es bien importante, en primer lugar, saber que la articulación y la modulación van a permitir que el sonido sea claro y efectivo. La lectura es uno de los hábitos más importantes que debemos tener en nuestra vida, pero además nos va a beneficiar en la dicción. Por cierto, este es mi primer libro. Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos, que ya está disponible en toda Venezuela. También por contacto @miguelzambrano.com para envíos internacionales y próximamente en Amazon. Cuando nosotros queremos leer, cuando nosotros queremos mejorar nuestra dicción, tenemos que destacar que la lectura en voz alta
Es lo primero que tenemos que hacer. Si vemos un texto que nos agrade, uno de los ejercicios más recomendables es leer en 3 velocidades totalmente distintas. En primer lugar, tenemos que leer muy lento, marcando bien cada sílaba, como por ejemplo, cuando hablamos de Venezuela, las emociones están a flor de piel. Cuando oímos el alma llanera, nuestros vellos se erizan, el corazón se acelera y los ojos se nos ponen chiquiticos. Eso justamente es lo que hace la comunicación emocional. No reprimamos nuestras emociones. En ellas está la clave de la comunicación. Una voz que sale del corazón persuadirá de inmediato. Es decir, marcamos bien cada sílaba y nos va quedando ese sonido de referencia. Luego lo debemos hacer muy rápido. Por ejemplo, cuando hablamos de Venezuela, las emociones están a flor de piel. Cuando oímos el alma llanera, nuestros vellos se erizan, el corazón se acelera y los ojos se ponen chiquiticos. Eso justamente es lo que hace la comunicación emocional. No reprimamos nuestras emociones, en ellas está la clave de la comunicación. Una voz que sale del corazón persuadirá de inmediato. Es prácticamente un trabalengua, es decir, comenzamos a utilizar una velocidad más acelerada y por ende necesitamos mayor modulación. Y luego leemos de forma natural para que nuestra forma de hablar se escuche muy espontánea, se escuche súper amena y dinámica. Por ejemplo, cuando hablamos de Venezuela, las emociones están a flor de piel. Cuando oímos el alma llanera, nuestros vellos se erizan, el corazón se acelera y los ojos se ponen chiquiticos. Eso justamente es lo que hace la comunicación emocional. No reprimamos nuestras emociones, en ellas está la clave de la comunicación. Una voz que sale del corazón persuadirá de inmediato. Y de esta forma comenzamos a mejorar nuestra dicción. Otro ejercicio muy importante para mejorar nuestra dicción son los trabalenguas. ¿Qué son los trabalenguas? Son oraciones complejas, cacofónicas, en muchas ocasiones sin sentido que nos ponen a reto nuestra modulación, porque a medida que incrementamos nuestra velocidad necesitamos mayor modulación. Por ejemplo, el trabalengua que vamos a leer a continuación. Lo principal es leerlo muy lento para comprenderlo al comienzo. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar, y quien lo desarzobispo constantinopolinice, buen desarzobispo constantinopolizador será. Facilito este trabalengua, ¿verdad? No es nada fácil. Necesitas mucha práctica para hacerlo de forma efectiva. Vamos con una segunda lectura un poco más acelerado. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar, y quien lo desarzobispo constantinopolinice, buen desarzobispo constantinopolizador será. Vamos bien, ¿verdad? Ahora a una velocidad mucho más acelerada. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar, y quien lo desarzobispo constantinopolinice, buen desarzobispo constantinopolizador será. Que hicimos acá un ejercicio donde ponemos a reto nuestra modulación, nuestra articulación y poco a poco vamos soltando la lengua porque al leerlo por primera vez se nos va a enredar. Y una de mis grandes recomendaciones para todos ustedes es tener un buen ejemplo a seguir. El modelaje, la referencia, siempre en mis alumnos inculco la importancia de escuchar a grandes voiceover, a estos expertos en narración de documentales que hablan prácticamente perfecto, no se comen una S, no agregan una palabra y los sonidos son como tienen que sonar. Entonces, cuando vayamos a modelar, cuando vayamos a internarnos en la televisión, en canales de YouTube, siempre es importante escuchar a personas que hablen bien, porque eso nos va a generar una referencia y créanme que así poco a poco se va generando el hábito de la buena dicción. ¿Tener buena dicción es posible? Sí. ¿Pero de qué se requiere? De mucho trabajo y mucha disciplina. Y recuerden que si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Suscríbanse a mi canal, Miguel Zambrano Locutor. Para mí es un placer, como siempre, llevarles buena información. Y seguimos en contacto por mis redes sociales, @ZambranoMiguel y mi página web www.miguelzambrano.com. Cuídense mucho, pórtense bien.